we wanted to Queremos determinar el antiderivativo de 5 dividido por x al 4 más 1 dividido por la raíz cúbica de x cuadrado con respecto a x, lo que significa querer encontrar una función o familia de funciones que tienen un derivado de este integrando aquí. Para hacer esto, aplicaremos la regla de poder de integración dada a continuación, pero a continuación para aplicar esta fórmula integral tenemos que tener cada término en forma de x al poder de n, así que tenemos que mover esta x al cuarto hasta el numerador. Así que será 5x para la potencia menos 4, y entonces necesitamos escribir esto como exponente racional y moverlo al numerador también. Así que esto sería x para la potencia 2, 3, pero cuando lo movimos al numerador será x para la potencia menos 2, 3. Así tendremos el integral indefinido de 5x levantado a la cuarta potencia más x a la potencia menos 2, 3. Y ahora podemos integrar esto con respecto a x aplicando la regla de energía. Así que el antiderivativo de 5x al menos 4 tendremos 5x al menos 4 más 1 dividido por menos 4 más 1 más x. Al menos 2, 3 más 1 dividido por menos 2, 3 más 1 más nuestra constante de integración. Ahora vamos adelante y simplifique esto. Aquí tendremos 5x, esto será x para el menos 1, 3. El denominador va a ser menos 3 más menos 2, 3 más 1. Eso será x para el 1, 3 dividido por 1, 3 más nuestra constante de integración, y ahora tenemos un paso más. Esto será menos 5, 3 y luego mudaremos x al poder de menos 3 volver al denominador para tener x al tercer poder aquí más. Ahora dividir por tercio x así es lo mismo que multiplicar por el reciprocal. Esto será 3 y luego x al 1, 3 será igual a la raíz cúbica de x. Más nuestra constante de integración. Así que este antiderivativo tiene un derivado del integrado original de 5 dividido por x al 4 más 1. Dividido por la raíz cúbica de x cuadrado. Puede tomarse el tiempo para verificar eso, pero vamos a continuar y parará aquí para este video. Espero que esto fue útil.